Ok, en este video vamos a continuar desarrollando fórmulas para instrumentos que tienen cierta estructura en sus pagos. En este video en particular vamos a discutir el caso de las llamadas anualidades. Las anualidades tienen las siguientes características. Hacen pagos iguales, los pagos son periódicos, pueden ser cada mes, cada año, cada trimestre. En esto se parecen realmente a las perpetuidades. Lo que las diferencia de las perpetuidades es que las anualidades dejan de hacer pagos después de hacer el pago número n. Es decir, son finitas, tienen una vida finita. Después de n pagos murió la anualidad. La fórmula para encontrar el valor de una anualidad un periodo antes de que comience es esa. A es igual a la cuota entre la tasa de interés por, paréntesis, 1 menos 1 entre 1 más i elevado a la n, cierre paréntesis. C es el pago periódico, i es la tasa de interés, n es el número de pagos que hace la anualidad. Y A, de nuevo repito, es el valor del instrumento un periodo antes de comenzar a hacer los pagos. El valor descontado, por supuesto. Si lo vemos gráficamente, ahí está la estructura de una anualidad. El gráfico es idéntico al gráfico de la perpetuidad, excepto que el último pago no es en el periodo infinito, es en el periodo n. Esta es la anualidad clásica. El primer pago lo hace en el periodo 1, el último pago lo hace en el periodo n, y queremos conocer su valor un periodo antes del primer pago, o sea, en este caso en particular, en el periodo 0. Y llamamos a ese valor A. Ok, veamos un ejemplo. Usted compra un carro el día de hoy, lo compra al crédito y se compromete a hacer 36 pagos mensuales por $1,200 cada uno. La primera cuota se pagará el próximo mes de acuerdo al contrato que usted firma. No hubo ninguna prima, no hubo ningún desembolso en el periodo 0. La mayor parte de los contratos en la realidad sí involucran un pago de una prima. En este ejercicio, para hacerle una aplicación directa de anualidad, vamos a eliminar esa prima o ese pago en el periodo 0. Así que todo lo que paga realmente el cliente son 36 cuotas mensuales, la primera dentro de un periodo, dentro de un mes exactamente. El banco que le financió el carro a este individuo le cobra una tasa de interés de 18% capitalizable mensualmente. Entonces la pregunta que queremos hacer es ¿cuánto valía el carro de contado? Es decir, si hubiera podido pagar el carro en un solo pago en el periodo 0, ¿cuánto hubiera tenido que pagar el cliente? Así que identifiquemos términos para encontrar el valor del carro en el periodo 0 en este caso. C, la cuota mensual es $1,200. La tasa de interés, recuerden, vamos a trabajar en meses, así que la tasa de interés es 18% entre 12 o 1.5%. El número de periodos van a ser 36 meses. Por lo tanto, el valor en el periodo anterior al primer pago en el periodo 1, estamos hallando el valor en el periodo 0. En este ejercicio en particular, eso coincide con el valor presente de esa anualidad. Ese valor va a ser igual a, apliquemos simplemente la fórmula de anualidad, 1200 entre 0.05, 1200 entre 0.015, perdón, por 1 menos 1 entre 1.05 elevado a la número de pagos. Ese 36 se refiere a número de pagos que hace el instrumento. Cuando resolvemos la carpintería tenemos que el valor del carro en el periodo 0 hubiera sido $33,192 con 82 centavos. Voy a hacer en el caso de las anualidades el mismo comentario que hice en el caso de las perpetuidades. Me gustaría que pensáramos en la fórmula de anualidad no como una manera de hallar valor presente, sino como una manera de hallar el valor de n flujos un periodo antes de que comience a pagar el instrumento. Si pensamos de esta manera, vamos a poder resolver casos más generales que el caso de la anualidad ordinaria. Vamos a poder cubrir casos como anualidades anticipadas, anualidades diferidas, con la misma fórmula. Así que no nos atemos a pensar siempre en valor presente, en valor en el periodo 0. Pensemos siempre como un truco para convertir varios flujos, en este caso n, en un solo flujo que es equivalente a ese n pagos, pero que está ubicado un periodo antes de que comiencen los pagos. Veamos lo que quiero decir en el contexto de un ejercicio. Este ejercicio sí va a ser más relevante para los casos de las deudas que tomaron ustedes como estudiantes para venir a INCAE. Así que veamos, para financiar parcialmente los estudios de INCAE, un estudiante toma un préstamo de un banco local.
el estudiante se compromete a hacer pagos trimestrales por $400 por 9 años para un total de 36 pagos. La tasa que le cobra el banco es 14% capitalizable trimestralmente. La única complicación con respecto a la anualidad ordinaria es que el banco le da al individuo lo que se llama un periodo de gracia. Es decir, el banco le dice al estudiante: yo sé que vas a estar en el INCAE, vas a estar por año y medio, de ahí vas a estar 6 meses consiguiendo trabajo, así que no te voy a cobrar por los primeros 2 años. Pero el primer pago me lo tenés que hacer exactamente dentro de 2 años. La pregunta es: ¿cuánto les prestó el banco? Veámoslo gráficamente. O sea, aquí tenemos los pagos que va a hacer el estudiante. Noten, hemos convertido todo a trimestre. Así que el primer pago es dentro de 2 años, o sea, dentro de 8 trimestres. Y el último pago va a ser en el periodo 43, en el trimestre 43. Si cuentan bien, del 8 al 43 hay exactamente 36 pagos de $400 cada uno. Sin embargo, el estudiante recibió la plata del banco en el periodo 0. Tomó la plata y se la pagó al INCAE al principio de sus estudios. La pregunta que se nos presenta es: ¿cuál es el monto exacto de ese préstamo recibido en el periodo 0? Paren el video y traten de resolver el ejercicio antes de que yo lo resuelva. De nuevo, nuestra estrategia siempre ha sido: vamos a elegir un punto de comparación donde vamos a llevar todos los flujos de los dos paneles del gráfico anterior. La elección del punto de comparación es arbitrario. Aquí resulta que hay dos puntos que son convenientes. Uno es el periodo 0 y otro es el periodo 7. En esta ocasión, déjenme hacerlo en el periodo 7 y háganlo de práctica en el periodo 0 ustedes. Así que veamos. Si aplicamos la fórmula de anualidad a los 36 flujos trimestrales de 400, y eso es lo que quiero que piensen. Cuando vean ese dibujito con 36 pagos iguales, ustedes automáticamente piensan en la fórmula de anualidad. Entonces, cuando le aplican esa fórmula, los transforma en un solo flujo. Ese flujo es lo que dice la fórmula A. Entonces, esa es una cantidad de dinero. Noten, no hay ni una sola incógnita, así que es una cantidad de dinero. La pregunta es: ¿dónde está esa cantidad de dinero? El primer pago estaba en el periodo 8. La fórmula lo pone un periodo antes del primer pago. Es decir, lo pone en el periodo 7. El monto del préstamo, por otro lado, fue recibido en el periodo 0. Así que si queremos comparar en el periodo 7, tenemos que mover ese monto del préstamo del periodo 0 al periodo 7. ¿Cómo hacemos para moverlo? ¿Cómo hacemos para mover flujos individuales del periodo 0 al periodo 7? Lo multiplicamos por 1.035 elevado a la 7. Entonces, la ecuación completa termina siendo los dos lados o los dos paneles representados como una ecuación, esa ecuación que ven ahí. Y la solución final es que el préstamo era de 6.379.26. Me gustaría que por práctica en la utilización de Excel verificaran que ese monto recibido en el periodo 0 es equivalente a los 36 pagos de $400 comenzando en el periodo 8 y terminando en el periodo 43. Lo único que me gustaría recordarles es que periodo de gracia solo quiere decir que no hay pagos, pero el banco les está cobrando intereses durante esos 2 años. Hagamos un ejemplo final. Supongan que comenzando dentro de un año exactamente, yo voy a empezar a depositar $3.000 por un periodo de 8 años. Así que voy a hacer 8 depósitos. El banco en el que tengo depositado ese dinero me paga 2% al año. Estas tasas ya son más realistas para bancos locales. Y la pregunta que quiero hacer esta vez es: ¿cuánto tendré al final del periodo de inversión? ¿Cuánto tendré de saldo en el periodo 8 en el banco después de mi octavo depósito? Veámoslo gráficamente primero. Ahí están mis 8 depósitos. Todos los depósitos, ahí en lugar de C, pongamos realmente el monto, son $3.000. Y lo que queremos saber es cuánto vamos a tener como saldo final en el periodo 8. De nuevo, pausa el video
y traten de responder esta pregunta antes de que yo dé una solución en el video. Entonces, escojamos un punto de comparación. Aquí utilicemos el periodo 8. El saldo final, que es el número que estamos buscando, ya está en el periodo 8. Así que pongámoslo del lado izquierdo de la ecuación y tratemos de llevar los 8 flujos, los 8 pagos de $3,000 de donde están al periodo 8. Entonces, de nuevo, reconocemos la estructura de anualidad, 8 pagos iguales de 3,000. Así que lo primero que pensamos es, voy a aplicarle la fórmula de anualidad. Se la aplico. Ahora, ¿dónde está ese dinero? A la izquierda, perdón, a la derecha de esta ecuación. No está en el periodo 8. Lo que hizo la fórmula de anualidad es ponerlo un periodo antes del primer pago. El primer pago estaba en el periodo 1, por lo tanto, ese monto que ven a la derecha del símbolo de igualdad está en el periodo 0. Así que esa ecuación está mal. O sea, necesitamos realmente modificarla un poquito para que las dos cosas, los dos lados de la ecuación, estén en el mismo punto en el tiempo. Y mi punto de comparación fue el periodo 8, así que lo que tengo que hacer es mover esa cantidad de la derecha de la ecuación al periodo 8. Resulta que ese es simplemente un número. ¿Cómo hacemos para mover un número que está en el periodo 0 al periodo 8? Lo multiplicamos por el factor de interés compuesto. Entonces va a ser multiplicado por 1.02 a la 8 y eso automáticamente lo mueve al periodo 8. ¿Por qué quería hacer este ejercicio? Porque esa fórmula que ven ahí no es otra cosa que el valor futuro de una anualidad. Es decir, esta no es una fórmula que yo le voy a dar en el curso, pero es una fórmula que aparece en los libros de matemática financiera. La decisión que tomé al enseñar este curso era que las fórmulas no iban a proliferar sin necesidad. Entonces, la fórmula de valor futuro en anualidad no la necesitamos realmente. Utilizo la fórmula de anualidad para poner la cantidad un periodo antes de que comiencen los pagos y después la muevo con las fórmulas de flujos individuales a donde la necesito. Si la necesito en el momento en que hizo el último pago el instrumento, se llama valor futuro. Pero la puedo mover a cualquier punto arbitrario en el tiempo. Entonces no necesito estar cargando con todas estas fórmulas que llenan los libros de matemática financiera si entiendo los principios fundamentales para mover series de flujos. Déjenme concluir aquí el video sobre anualidades.